Grabando. Tengo aquí algunos artefactos nuevos. ¿Cómo están, gente de YouTube? Yo por mi lado bastante contento. Me ha contactado muchísima gente en los últimos días y me motivó este último mensaje a hacer un nuevo video. Un video a modo de recopilatorio, a modo de síntesis, a modo también de cierre de año. Un año que ha sido súper extraño para todos, me imagino, para algunos más que otros, obviamente, pero en lo personal, un año impactante en cómo nos ha afectado esto en la salud mental, sobre todo. Al día de hoy nos estamos enfrentando a muchísima incertidumbre, muchísimas revelaciones sobre cómo el sistema político enfrenta distintas adversidades como una pandemia. Yo me encuentro en un país privilegiado, Noruega, en el que la verdad lo ha manejado bastante bien, con un bastante apoyo a nivel político y económico, pero desde donde yo vengo, desde Chile, las cosas han sido muy distintas, muy distintas. Entonces, granito de arena que quiero entregar hoy día, el siguiente paso que quiero entregar hoy día va a ser alguna recopilación importante sobre qué es lo que entendemos al día de hoy cuando hablamos de disociación. ¿Qué es lo que entendemos al día de hoy cuando una persona experimenta síntomas tan incómodos como lo es la despersonalización, la desrealización, eh, memoria disociativa, por ejemplo, o simplemente estados ansiosos tan elevados que pueden gatillar síntomas similares a lo que acabo de mencionar? Entonces, para esto simplemente voy a compartir pantalla y voy a compartir algunas imágenes que reflejan de alguna manera este último año para mí. Este último año, yo creo que honestamente, producto del COVID, muchísima gente ha optado por alternativas online, alternativas virtuales de soporte para buscar ayuda y claramente en eso a mí me favoreció, me dio la oportunidad de conectar con un montón de gente, con un montón de agrupaciones, con un montón de profesionales y sobre todo con personas que tal como yo han pasado por situaciones como es la disociación, como el estar despersonalizado y desrealizado, que es mi caso particular. Un poco de resumen. Yo desde el año 2013 a finales del año 2015 estuve sufriendo constantes episodios de desrealización y despersonalización, los cuales comenzaron primero que todo producto de una crisis de pánico muy fuerte que tuve el día 8 de diciembre del 2013, aún me acuerdo perfectamente, y fue tanto el shock que me causó sentir esas sensaciones, tenerlas dentro de mi cuerpo, la incomprensión de mi familia, la incomprensión de los profesionales que yo había visitado en ese momento, no encontrar soluciones desde lo que había estudiado como psicólogo, ya había ejercido como psicólogo clínico, ya había estado en contacto en tutoría, había estado en contacto en clínica, entonces para mí fue un shock tremendo a nivel profesional y a nivel personal. Es ahí cuando empiezo a investigar a partir del año 2014 con otras metodologías de trabajo más ligadas al cuerpo. Es cuando me interesa un poco la psicología con una perspectiva más experiencial, con una perspectiva más somática incluso. Me empleo también hacia el área narrativa, y es cuando empiezo a buscar otras soluciones, es cuando empiezo a entenderme yo mismo de otra manera también. Y esta imagen aquí refleja claramente cómo es, entre comillas, claramente el estar disociado, el estar separado o el experimentar una separación parcial o total de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus sensaciones, de lo que significa escuchar a tu cuerpo, por ejemplo. Aún me acuerdo perfectamente cómo era la sensación de estar tan dentro de tus pensamientos que literalmente lo de afuera se vuelve irrelevante o se vuelve secundario. Y lo que prima en ese momento tiene que ver con lo que está ocurriendo en tu cabeza. Eh, Al principio yo pensaba que era solamente algo que tenía que ver con una psicopatología y que poco tenía que ver con el cerebro. No sé cómo puedo haber pensado eso, la verdad. Pero al día de hoy
me doy cuenta que investigaciones de distintos autores, que voy a mencionar más adelante, y que incluso he mencionado en otros libros anteriores, en otros videos, perdón, identifican, lograron identificar ciertas partes que están completamente comprometidas al momento de experimentar niveles de estrés tóxico o niveles de estrés traumático tan alto que hace que nuestro cerebro se comporte de otra manera, que nuestra realidad esté filtrada por la forma en que nuestro cerebro está funcionando. Partes como la corteza prefrontal, partes como el hipotálamo, partes como el hipocampo y sobre todo partes como el cerebro reptiliano, ¿vale? Están funcionando de una forma literalmente distinta. Entonces, nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de nuestro propio cuerpo, cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, cómo nosotros nos comunicamos, el uso de la voz, por ejemplo, el uso de la musculatura cambia completamente. Otra imagen que también me gustó y que ocupaba muchas veces al momento de hacer terapia, que tiene que ver con cómo nosotros literalmente no podemos deconstruir completamente y volver a construir otra vez, y deconstruir completamente y volver a construir otra vez, algo que tiene que ver mucho con la resiliencia. Nosotros no somos seres estáticos, no porque una persona haya experimentado un desafío de salud mental en algún momento de su vida, eso va a significar que su vida va a ser igual para siempre. Sí da la sensación muchas veces de que esto no cambia, de que vamos a estar siempre así, cuando nos encontramos sobre todo con testimonios de personas que han estado bajo este estado por 10, 15 años, por ejemplo, golpean mucho la moral y golpean mucho la fortaleza que tenemos para enfrentar estos problemas, pero lo que yo veo hasta el día de hoy y lo que yo veo con mi caso personal es que los seres humanos tenemos una capacidad innata y tremendamente grande de poder volver a construirnos. No he estado solo en este camino, he hablado pocas veces con Anabel, pero de las pocas veces que he conversado con ella me di cuenta que es una persona tremendamente hábil al momento de poder explicar temas tan complejos como es la disociación, como es la despersonalización. Entonces yo siempre estoy alentando a la gente que entienda que lo que yo transmito en gran parte es una recopilación de muchísimos autores, de mi experiencia personal y de la experiencia de las personas que yo veo. No estoy inventando la rueda aquí, no estoy inventando ninguna teoría nueva, no estoy inventando ningún modelo nuevo. Como mucha gente me pregunta a veces, Felipe, ¿cuál es tu teoría de...? Y yo respondo, no, mi teoría es lo que muchos autores ya han explicado y que al día de hoy, por distintas razones, ya sea de idioma, por ejemplo, no es tan accesible al público. Pero ¿qué sí es accesible al día de hoy? Existe una agrupación que se llama Metáfora, que está ubicada en Chile, en la quinta región, en Valparaíso, que es un centro especializado en trauma, y tuvimos una reunión hace 2 semanas atrás, donde se habló muchísimo, sobre temáticas como el trauma, la disociación, nuevas concepciones sobre el trauma, nuevo entendimiento sobre el trauma al día de hoy son necesarios para poder entender en profundidad cuando hablamos de disociación. Y una diapositiva que me llamó la atención era simplemente esta, donde explicaba una de las temáticas que la gente más se queja, que tiene que ver con la memoria, con la pérdida de contexto, con la rumiación constante, con el no poder callar la mente, por ejemplo, con no poder bajar el volumen a esa intensidad de los pensamientos. Ojo, mucho ojo aquí, que hay una especie de mito, ¿vale?, de que en realidad la mente puede ser callada por completo. Y cuando normalmente nosotros buscamos ese objetivo, es cuando ese objetivo se va alejando en el tiempo y se transforma en algo paradójico. Sí es posible ser un mayor observador de tus pensamientos, sí es posible tener un mayor manejo de tus pensamientos a través de la respiración, a través de la meditación, del mindfulness, de una presencia consciente, pero la búsqueda absoluta del no pensamiento es bastante frustrante, la verdad, y lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Es que normalmente cuando una persona experimenta una situación traumática, cuando una persona experimenta severas, ¿vale?, micro
experiencias traumáticas durante un tiempo prolongado, efectivamente cambia nuestra percepción de la realidad, cambia nuestra valoración del entorno, cambia nuestra valoración de nuestro cuerpo y queda constantemente una sensación de amenaza recurrente. Entonces, ¿en qué afecta eso, por ejemplo? Es que nuestra percepción de nuestra biografía, nuestra conexión con nuestras memorias, por ejemplo, nuestras conexiones con nuestro contexto, se ve completamente afectado. Y eso hace que naturalmente nuestra mente esté constantemente pensando, rumiando, evaluando, comparando, chequeando síntomas, hipervigilante. Y obviamente eso genera que nuestra capacidad de sentir, de nuestra capacidad de anticipar, de predecir, de tranquilizarnos, por ejemplo, se vea bastante disminuida. Y muchas veces eso, cuando viene acompañado de sintomatologías como la disociación, como la despersonalización, es cuando estos síntomas se hacen mucho más evidentes en las personas. Otros temas que al día de hoy se comenta mucho, en el tratamiento sobre todo de temáticas como la disociación, cuando hablamos de la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es algo que la verdad me gusta hablarlo, me gusta conversarlo, sobre todo por la capacidad de entender, de dar entendimiento a las personas de que nosotros somos más que una sensación, nosotros somos más que un conjunto de síntomas, nosotros somos más que una etiqueta diagnóstica, que muchas veces nos vemos ensimismados o nos vemos atrapados en sensaciones, sí, es verdad, pero cuando se mezcla una aceptación radical, cuando se mezcla la curiosidad, por ejemplo, cuando se mezcla la compasión, cuando se mezcla el entendimiento, es cuando normalmente nuestra capacidad de reconocernos en otra forma, ver una sensación interna de tranquilidad, acceder a estados, por ejemplo, como se ve aquí, de una ventana que hay como una playa, hay una palmera, está el sol, hay nubes, hay olor a mar. Esas son sensaciones que están dentro de nosotros, que nos pertenecen ya sea por naturaleza humana o por simplemente por el hecho de existir, que requiere un poco más de esfuerzo a veces, o que requiere un poco más de coraje para entender esto sin ninguna duda, pero que están ahí también sin ninguna duda. Entonces la ventana de tolerancia normalmente nos entrega ese entendimiento de que a pesar de que podamos experimentar síntomas tan incómodos como un ataque de pánico, o tan incómodos como una sensación de que me voy de mi cuerpo, o de que no estoy aquí, existe algo entre esos estados que nos permite estar presentes, conectados, seguros. Otra cosa que también se comenta mucho, bueno, de los mismos autores, que lo que tiene que ver con el cerebro, cómo el trauma efectivamente afecta el cerebro de una persona estructuralmente, fisiológicamente, y donde sobre todo, bueno, no sobre todo, pero donde lo que más se comenta es lo que tiene que ver con el cerebro reptiliano, con la parte del cerebro que está en constante búsqueda de la sobrevivencia, del mantenimiento del cuerpo, regulando la capacidad cardíaca, nuestra respiración, y lo que nos entrega también la sensación de estar seguro en el mundo, lo que nos entrega también la percepción de que tengo que evitar ciertos peligros para mantenerme seguro, lo que nos permite muchas veces estar en una sensación de paz, lo que nos permite también experimentar el miedo. Entonces, cuando esta parte de este cerebro está en una constante batalla, en una constante alarma, obviamente la dimensión, obviamente la evaluación de la realidad va a cambiar completamente. Un latido cardíaco distinto ya no va a significar simplemente un latido cardíaco distinto, va a significar un posible ataque cardíaco, va a significar un posible accidente cerebrovascular en una persona que efectivamente esta parte del cerebro está funcionando de otra manera. Un pensamiento como me voy a volver loco o me voy a morir ya no va a significar solamente un pensamiento que va y viene, sino que va a significar una realidad en mi propio cuerpo y yo lo voy a vivir de esa manera también. Otra cosa que me gusta comentar siempre, ¿vale? Y esto es algo que me tocó a mí personalmente también, que debajo de toda disociación, debajo de toda experiencia
disociativa, síntomas disociativos. Existe una realidad normalmente dolorosa o un sufrimiento que no ha sido visto o que no ha sido atendido o que no ha sido escuchado. Con esto no quiero decir que cada persona es una víctima, ¿vale? Pero sí quiero decir que cada persona tiene una historia y que cuando esa historia es escuchada, cuando esa historia es atendida, cuando ya no necesitamos esconder una realidad para mantenernos a salvo, es cuando muchas veces, muchísimas veces veo una mejoría considerable en los síntomas también. Cuando las personas se sienten escuchadas, cuando las personas se sienten entendidas, cuando las personas se dejan de catalogar en base a síntomas y etiquetas y se empiezan a ver como personas que han tenido quizás una vida difícil o una vida que se han tenido que proteger más de la cuenta o una vida que les ha golpeado más de la cuenta. Es cuando cosas como la compasión, por ejemplo, cosas como el entendimiento, como el amor propio, generan increíbles resultados, increíbles resultados. Como pueden ver aquí, una persona, una frase que dice, no, estoy bien, no really I'm fine, pero lo que está por debajo es una frase constante de ayúdame, 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 ayúdame. Yo creo que la disociación tiene esa capacidad efectivamente de llevar a la realidad eso, de que debajo de una experiencia dolorosa, lo que se muestra al público, lo que está hacia afuera es un no, estoy bien, pero lo que está hacia adentro es efectivamente ayúdame. Otro autor que, bueno, se menciona muchísimo, Stephen Porges, él es un autor que ocupa una frase que literalmente fue muy aclaratoria para mí. Trauma, un trauma, una traumatización, una experiencia traumática, compromete nuestra habilidad de conectar con otros, reemplazando patrones de conexión con patrones de protección. Lo vuelvo a repetir, el trauma compromete nuestra capacidad de conectar con otros, reemplazando patrones de conexión con patrones de protección. Entonces, para mí esto fue muy aclaratorio, la verdad. Independiente de que esto tenga una raíz fisiológica, como lo dice, del nervio vago, de la porción dorso-vagal, independiente de eso, el hecho de que el trauma, una experiencia traumática, cambie nuestra percepción de lo que significa la seguridad y el peligro, para mí fue muy aclaratorio. Porque cuando yo estaba muy, muy mal, esas dos palabras, seguro y peligro, se fueron completamente de mi diccionario personal. Yo ya no sabía identificar lo que efectivamente era seguro y lo que no. El estar en mi casa con mi familia, comiendo, viendo la televisión, ya no significaba un entorno seguro. Era un entorno donde yo experimentaba grandes crisis de pánico, por ejemplo. Y al contrario, un entorno donde el beber alcohol, por ejemplo, y estar hasta altas horas de la noche, perdón, pudiera significar un entorno de peligro, en ese momento de sufrimiento en el que yo me encontraba, se sentía como un entorno de seguridad. Entonces, esto es bien curioso, porque muchas veces la gente se frustra muchísimo, el de no entender, Felipe, ¿cómo puede ser que cuando yo estoy abrazando a mi hijo, que debería entregarme esta sensación de conexión, de seguridad, de pertenencia, es cuando más síntomas estoy sintiendo? Algunos enfoques teóricos sobre cómo la memoria se ve afectada. La persona que está aquí arriba, Alexis Bustos, él es la persona encargada de llevar el centro del trauma, el centro Metáfora en Valparaíso. Él simplemente explicó en esta charla, perdón, sobre cómo consecutivamente en el tiempo, a través de los años, se ha explicado de qué forma y qué tipo distinto de memoria se ven afectadas. Entonces, al día de hoy no es un enigma y ni tampoco un misterio completo, ojo, completo misterio de por qué la memoria se ve afectada. Hasta el día de hoy sabemos que distintas partes como el cerebro límbico, la parte emocional o el hipocampo se ven completamente afectados y con ello memorias como la memoria corporal, la memoria emocional, la memoria autobiográfica, la memoria autocenética y la memoria sensorio-motriz se ven afectadas también. Entonces,
¿Qué significa esto? Es que simplemente cuando personas me vienen y me dicen, Felipe, es que no entiendo cómo puede ser que no me acuerde de mi vida. ¿Cómo puede ser que de verdad de un momento a otro mi memoria a corto plazo se ve completamente afectada? Mi habilidad de tocar piano, por ejemplo, pareciera como si no supiera tocar piano otra vez. Es porque efectivamente hay algo ocurriendo en tu cerebro al día de hoy que no es incorregible, pero que es real, que afecta tus habilidades sensorio-motrices, por ejemplo. Otro factor que también se comenta mucho dentro de la experiencia tanto de pacientes, no tanto desde la literatura, la verdad, no he encontrado mucha información al respecto, pero sí de personas que me ven de cómo lo viví yo, es la incapacidad de poder dormir de una forma reparatoria. Y de cómo esto también funciona como gasolina a experimentar síntomas. El hecho de no poder tener un ciclo circadiano normal, ¿vale? O un ciclo circadiano reparatorio obviamente afecta cómo vivimos los síntomas dentro de nuestro cuerpo. El no dormir bien, un año y medio, como me pasó a mí, ¿vale? Yo no dormí bien en un año y medio, me despertaba cada 3 horas constantemente, con sensaciones de terror nocturno, con ataques de pánico, con sensaciones de ahogo durante la noche. Recuerdo que dormir siesta para mí era como literalmente entrar en un mundo distinto y salir peor. Eso tiene un efecto literalmente destructivo, ¿vale? En cómo nosotros podemos enfrentar nuestros síntomas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué para mí es tan importante? Porque muchas veces personas creen que para problemas tan difíciles o para problemas tan complejos se necesitan soluciones sumamente complejas y soluciones tremendamente con mucho esfuerzo. Y, por ejemplo, la higiene del sueño, preocuparte de tus horas de sueño, preocuparte del descansar bien, del dormir bien, de buscar qué herramientas a ti te permite dormir bien, es tremendamente importante. El primer año y medio, que para mí claramente algo estaba mal, pero yo no hice nada al respecto. En el momento que yo logré regular mi ciclo circadiano, en el momento que yo logré dormir las horas que más o menos mi cuerpo necesitaba, fue cuando de verdad, algo dentro de mí también cambió. Cómo experimentaba las mañanas, cómo experimentaba las primeras horas del día, cómo me sentía al salir de mi cama, fue algo muy importante para mí, muy importante para mí. Eh, un poquito más de lo mismo, ventana de tolerancia, mucha información en español al día de hoy. Recomiendo mucho y estoy en constante contacto con Enrique Arellano, que es trabaja en la editorial Eleftheria en Barcelona, donde la mayor cantidad de libros son libros que no encontramos en librerías populares, pero con una gran cantidad de información relacionada con el trauma, disociación, sistema nervioso y nuevas perspectivas a nivel psicológico. Eh, yo creo que ya me pasé los minutos que tenía pensado hablar, pero el mensaje que quiero entregar hoy día, el video que quiero entregar hoy día es que la sensación que tiene que haber de fondo de todo lo que estoy diciendo es que hay gente al día de hoy que tiene las herramientas necesarias, que tiene la práctica necesaria, que tiene la empatía suficiente para poder ayudarte, para poder entenderte. Y con esto no me refiero solamente a mí, ¿vale? No, no quiero que me malentiendan. En el mundo al día de hoy hay profesionales que saben sobre este tema. Porque sí, es cierto, fue bastante frustrante no poder hacerme entender. Fue bastante frustrante en el año 2014 ver 2 psicólogos que me dijeran, ¿y cómo se siente eso? No con una pregunta curiosa, sino con una pregunta bastante juiciosa de que de verdad me estás diciendo eso. Y al mismo tiempo yo por miedo oculté muchísima información también, que es lo que me dicen pacientes al día de hoy. Felipe, me pasé 2 años en terapia sin comentarle nunca a mi psicóloga que a veces cuando me iba a dormir tenía pensamientos súper raros, que a veces sentía que escuchaba voces, pero en realidad eran mis pensamientos porque pensé que mi psicóloga me iba a derivar a un hospital psiquiátrico o algo así. Esas cosas pueden ser evitadas al día de hoy. Esa información puede ser evitada al día de hoy. Entonces, si eres una persona que está desesperada o eres padre o madre de una persona que de verdad necesita ayuda, dale una vuelta a los profesionales que están trabajando temáticas de disociación
y trauma, que ocupan herramientas como el brain spotting, que ocupan herramientas como el EMDR, que ocupan terapias como experiencia somática en español, o que ocupan terapias como la terapia narrativa, o terapia cognitiva conductual con conciencia de trauma, o personas que están trabajando desde una perspectiva del sistema nervioso. Herramientas como el tapping son bastante útiles, herramientas como manejo de la respiración, prácticas más desde la parte corporal, como le llaman embodiment, como desde encorporizarte, son bastante útiles. El teatro, por ejemplo, hay muchos estudios con el teatro, yoga, muchísimos estudios a través del yoga. El uso del cuerpo es súper, súper importante. Como siempre lo digo, mi correo electrónico lo dejo acá abajo. Son bienvenidos al grupo. Para mí hoy día es una fecha importante porque ya se van a cumplir casi 2 años desde que creé el grupo y estoy muy orgulloso de la gente que se une, de la buena intención que tiene la gente de poder incluso ayudar a otros en momentos de sufrimiento. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por las palabras, la verdad, por los comentarios que normalmente estoy recibiendo. Este trabajo es un trabajo que se puede ir perfeccionando con el tiempo, lo tengo clarísimo, estoy abierto a crítica, estoy abierto a sugerencias y sobre todo mencionar que no soy el único que sabe de esto. Hay un montón de gente que sabe y quizás no hace videos de YouTube. ¿Vale? Chao, chao.